Bueno, hemos vuelto. Fue un porrazo virtual, pero un porrazo de narices virtual. Ok, ya estamos nuevamente. Por eso es que decimos nosotros que es mejor lo presencial. ¿Sí se da cuenta? No, lo virtual no. Según dice, ay, mejor virtual. No, no, usted no sabe lo que está diciendo. Ok, continuamos entonces. Estamos hablando del tomar, estamos hablando del beber y del tomar. Beber, Juan capítulo 7, versículo 37. Tomar, Juan capítulo, perdón, sí, beber, Juan capítulo 7, versículo 37, y tomar, Juan capítulo 1, versículo 16. Y estamos diciendo que esta es la regla de todo cristiano, esta es la regla de todo creyente. El creyente tiene que tomar de esa plenitud, beber de esa plenitud, y la tiene que hacer pues constantemente. ¿Por qué constantemente? Porque se supone que constantemente usted y yo tenemos sed de Dios. ¿Es así o no es así? Esto no es de vez en cuando. Esto no es por allá en un retiro, esto no es por allá en un congreso, no es por allá en una convención y ni siquiera es cada 8 días en la reunión. Nosotros experimentamos hambre física y experimentamos sed física todos los días y a toda hora. De la misma manera, nuestro espíritu experimenta hambre de Dios, sed de Dios todos los días y a toda hora, a cada hora. Nosotros tenemos que estar tomando o estar bebiendo de esa plenitud del Señor constantemente. Ok. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a esta doctrina, que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, nos encontramos con mucha ignorancia. Y aunque cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo estamos hablando de un bautismo, y los bautismos son rudimentos, revíselo conmigo. Eso es Hebreos capítulo 6. Rudimentos. Hebreos capítulo 6, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 1, por favor. Me avisa cuando ya. Hebreos 6, 1. Listo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, note que son rudimentos. Los rudimentos son las cosas básicas, son los fundamentos, lo primero que uno tiene que haber aprendido, ¿sí? Lo primero que le tuvieron que haber enseñado a uno, o que uno tuvo que haber aprendido. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y ahí comienza a nombrar los rudimentos, de la fe en Dios. Y mire que el versículo 2 dice, de la doctrina de bautismos. Y menciona otros rudimentos más, como lo son la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En total, ¿cuántos se mencionan? Se mencionan 6. Pero en el versículo 2 se menciona uno de los 6 rudimentos, que es la doctrina de bautismos en plural. La ignorancia es crasa y la ignorancia es atrevida. Cuando el cristiano se le pregunta acerca de los bautismos, pues el cristiano a duras penas va a hablar de uno o a duras penas va a hablar de dos. Para el cristiano, bautismo es el que se hace en las aguas y de pronto hable del bautismo en Espíritu Santo, pero sin poderlo definir, sin poder dar una definición de eso. Cuando usted va al Nuevo Testamento, esta no es una clase de bautismos, este no es un sermón de bautismos, pero cuando usted va al Nuevo Testamento, mínimo se va a encontrar con 4 diferentes clases de bautismos, no solamente uno. Y el más importante de todos ni siquiera es el bautismo en aguas, es otro que tiene que ver con la salvación, que es el bautismo en Cristo. Dese cuenta la ignorancia tan grande, ¿no? Entonces yo puedo llevar cuántos años en una iglesia, cuántos años recibiendo sermón, pero si ni siquiera tengo claro cuál es la doctrina de los bautismos, cuántos son los bautismos, cuántas son las clases, para qué sirve cada uno, pues entonces yo no tengo ni los rudimentos, estimado hermano en Cristo. Dese cuenta en el versículo 2 que hay un rudimento que es doctrina y se llama la doctrina de los bautismos. Por eso hablamos de el bautismo con el Espíritu Santo como una doctrina, porque la Biblia lo llama doctrina. Es un dogma, es una regla, es una norma. En esa norma usted y yo tomamos de la plenitud de Cristo. En esa norma usted y yo bebemos, Juan 7:37, de la persona del Espíritu Santo. Pero cuánta ignorancia hay, repito, porque si yo no sé cuántos son los bautismos, cómo se llama cada uno de los bautismos y para qué sirve cada uno de los bautismos, pues yo ni siquiera tengo los rudimentos. Y si ni siquiera tengo los rudimentos, ¿cómo me las doy de maestro bíblico? ¿Cómo me las doy de predicador? Como es el sacerdote, es el pueblo, Oseas 4:9. Si yo que le predico a usted soy un completo ignorante, imagínese usted cómo queda después de recibirme un sermón.
Usted debe exigir, y siempre lo decimos, que la persona que a usted le predique el evangelio sea una persona que sepa, sea una persona que estudie, sea una persona docta, sea una persona que maneje bien el tema. De lo contrario, usted no puede prestar su oído a semejante enseñanza. Apréndase a querer. Bien, entremos en lo que es la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que esto es a puerta cerrada. Sí, esto es el Señor Jesucristo dentro de una casa con sus discípulos dándoles alimento sólido. Hay espacios para la evangelización, no es este. Si quieres revisar el espacio para la evangelización, vamos a las células, vamos a las calles, vamos a las casas, vamos a los barrios, vamos a las veredas, vamos a las lomas, donde sea que estén los perdidos. Allá evangelizamos. Allá estos temas no se tratan. Pero aquí estamos a puerta cerrada, y a puerta cerrada entre discípulos, entre creyentes, entre cristianos, estos son los temas que usted y yo tenemos que tratar. Hay que entenderlo. Y una de las primeras cosas que hay que corregir, pero rapidito, es la diferencia entre dos bautismos. Un bautismo es llamado el bautismo en Cristo y otro bautismo es llamado el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Eso ya lo he dicho en otras ocasiones, pero pues no a todos los que esta mañana están conectados. De modo que hay que volverlo a repetir. Una cosa es el bautismo en Cristo. De ese se habla en la carta a los Romanos capítulo 6. Búsquelo conmigo, por favor. Búsquelo conmigo, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ahí está claritico, pero sumamente claritico el nombre de ese bautismo. Me avisa cuando ya. Romanos capítulo 6, versículo 3. Recuerde, me avisa, por favor. Ah, listo, gracias. Romanos capítulo 6, versículo 3. Usted está que está tomando nota, ¿sí? Y no permita que nadie le desconcentre. Romanos 6, 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Cómo se llama el bautismo? Bautismo en Cristo Jesús. Para algunos será la repetición de la repetidera porque ya lo habrán escuchado en otras ocasiones. Para algunos esto será una novedad. ¿Cómo así que hay un bautismo que se llama el bautismo en Cristo y otro bautismo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo y que las dos cosas son diferentes? Sí, y aparte de estos dos, hay otros dos, pero de esos dos ni voy a hablar. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué trata este bautismo? El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note que este bautismo tiene que ver con vida. Note que este bautismo en Cristo tiene que ver con resurrección. ¿Cuál es el efecto de este bautismo en Cristo? El efecto de este bautismo en Cristo es el nuevo nacimiento. Repita allá donde usted se encuentra, nuevo nacimiento. Otra expresión para nuevo nacimiento, regeneración, que significa volver a generar, volver a crear, volver a dar vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasó con el individuo? Ocurrió el bautismo en Cristo y ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. Eso ocurre cuando la persona es bautizada en Cristo y quien opera ese bautismo es el Espíritu Santo. Ojo que estoy hablando del bautismo en Cristo, estoy diciendo que el bautismo en Cristo es operado, obrado por la persona del Espíritu Santo en el individuo que pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora ya no es un hijo de las tinieblas, ahora es un hijo de la luz. Ahora ya no es un hijo del diablo, ahora es un hijo de Dios. Ahora pertenece a la familia de Dios gracias al nuevo nacimiento. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿para qué es el bautismo en Cristo? Usted dirá, para el nuevo nacimiento, para nacer de nuevo, para ser regenerado, para pasar de muerte a vida. Si yo le pregunto a usted, ¿quién lo obra? ¿Quién lo opera? Usted responderá, el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Que consiste en qué? Consiste en llevar una persona y ponerla a los pies del Señor Jesucristo, fundirla en el cuerpo del Señor Jesucristo, y es una unión indisoluble, inseparable, de tal modo que la Biblia dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, usted lo sabe, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángel ni principado, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de Cristo. Porque el que obró este bautismo, que gracias a él nos soldó, nos injertó, nos fundió en la persona de Jesucristo, fue el Espíritu Santo. ¿Está claro lo que hasta el momento estoy diciendo con respecto al bautismo en Cristo? ¿Está claro esto? Lo cual quiere decir que el efecto del bautismo en Cristo es la salvación. Por eso dije yo hace un ratico, algunos creen que el bautismo más importante es el bautismo en aguas. No lo es. El bautismo más importante es el bautismo que me salva. ¿Cuál? Pues el bautismo en Cristo. ¿Quién lo opera? El Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que me salva al colocarme en la persona de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces, le estaba hablando del nuevo nacimiento, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ese es el bautismo en Cristo. Ahora hay otro bautismo mencionado en la Sagrada Escritura. Búsquelo conmigo. Eso es Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el versículo 5. Hechos 1, 5. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Note que ahí se menciona el otro, en aguas. Que los cristianos creen que es el más importante y no lo es. Comenzando que el bautismo en agua no salva. Si a usted le enseñaron que el bautismo en agua salvaba, pues lo engañaron. Porque si el bautismo en agua salva, ese ladrón colgado en la cruz del Calvario, al cual se le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces no estuvo con Cristo en el paraíso, está en el infierno, porque no ve que él no alcanzó a ser bautizado en aguas. Y sin embargo Cristo, con todo y que ese ladrón no alcanzó a ser bautizado en aguas, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo le creo a Cristo. Yo espero que usted también le crea a Cristo. De modo que el bautismo en agua no salva. El único bautismo de los 4 que salva es el bautismo en Cristo, no el de las aguas. Aquí se menciona el de las aguas, pero no voy a hacer énfasis en el de las aguas, sino que dice el versículo 5, mas vosotros seréis bautizados, otro bautismo, sí, otro bautismo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí se menciona el bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Usted sabe por el relato de los evangelios quién es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo. El único. Eso lo dijo Juan Bautista. ¿Sí se acuerda? ¿Quién es el único que puede bautizar con el Espíritu Santo? Solamente él puede bautizar con el Espíritu Santo. ¿Quién? Responda, por favor. Lo dijo Juan el Bautista. Eso es doctrina y es doctrina profunda. Yo pensé que venía que me evangelizara. Un cristiano quiere que lo evangelice. Es el colmo, ¿no? Un creyente quiere que lo evangelice. Es el colmo, ¿no? Porque el creyente ya está evangelizado, se supone. El cristiano ya está evangelizado, se supone. Entonces el cristiano que ya está evangelizado, se supone, necesita ser discipulado. Necesita es alimento sólido. Necesita es papita. Eso es lo que necesita, alimento sólido. Dice Mateo capítulo 3 versículo 11, corroborando su respuesta, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando Juan el Bautista? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿de quién está hablando Juan el Bautista? Es más poderoso que yo, ¿de quién está hablando Juan el Bautista? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El único que bautiza en el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. De modo que mire, por eso es que algunos aquí se enredan. Porque cuando se habla del bautismo en Cristo, y usted los escucha, mire, sobre todo hay un círculo, sí, religioso, que es el de los bautistas. Así lo digo claramente. Ellos creen que el bautismo en Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. Y eso no es cierto. De ese mal entendimiento, de esa confusión, de ese error, es que aparece después la doctrina del cesacionismo, que enseña que, pues que el mover del Espíritu Santo ya no, que los dones del Espíritu Santo ya no, que todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo como que ya no.
Entonces ellos seleccionan. El Espíritu Santo en este tiempo hace esto así, pero no lo hace así. Esto lo hace el Espíritu y esto ya no lo hace el Espíritu, porque se confunden los dos bautismos. Pero en la Biblia no hay ninguna clase de confusión. La confusión está es en la cabeza de los que interpretan, no en la revelación de la Sagrada Escritura. El enredo consiste en lo siguiente: como se habla de bautismo en Cristo y bautismo en el Espíritu Santo, no entienden que quien obra el bautismo en Cristo es el Espíritu Santo y es para salvación. Mientras que el que obra el bautismo en el Espíritu Santo, y es que mire que se llaman distinto, ¿por qué la confusión? Se llaman diferente, ¿por qué la confusión? El que obra el bautismo en el Espíritu Santo es Cristo. ¿Sí? Se lo repito, el que obra el bautismo en Cristo, el de Romanos 6, el que es para salvación, es el Espíritu Santo. El que obra el bautismo en el Espíritu Santo, el de Hechos 1:5, es Cristo, porque es Cristo el único que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, mire, el único que bautiza en Cristo es el Espíritu Santo. Y el único que bautiza en el Espíritu Santo es Cristo. Si usted tiene esto clarito ahí, yo puedo pasar ahora a exponérselo. Si no lo tiene claro, toca seguirle dando al concepto, toca seguirle dando al juego de palabras. Entonces usted me dirá, el único que bautiza en Cristo es el Espíritu Santo, nadie más. Y ese bautismo es para salvación. El único que bautiza en el Espíritu Santo es Cristo. Y ese bautismo es para otra cosa, no es para salvación. Usted me dirá, hasta el momento, hasta dónde vamos, ¿está clarito o no está clarito? ¿Hay confusión? Se lo vuelvo a explicar. Sacamos plastilina, un marcador, tablero, hacemos muñequitos, como sea, pero usted lo tiene que entender. Si usted no lo entiende, soy el peor de los maestros. Si usted no lo entiende, soy el peor de los expositores. Esto no consiste en hable y hable y hable y hable para ganarme su amén. Esto consiste en hable y hable y hable y exponga y exponga y exponga para que usted entienda la verdad. ¿Está claro? ¿Cierto? Bueno, listo. Muy bien. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Qué comenzamos a decir aquí? Lo siguiente. Usted puede estar bautizado en Cristo, pero lamentablemente no estar bautizado en el Espíritu Santo. Ojo esto. Usted puede estar bautizado en Cristo, pero lamentablemente no estar bautizado en el Espíritu Santo. Ese silencio es como para que captemos, ¿sí? Y de esto podemos decir que la mayoría de cristianos están bautizados en Cristo, de lo contrario no serían salvos, entonces no se pueden llamar cristianos. La mayoría de cristianos, sí, tienen el bautismo en Cristo, pero no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la persona es bautizada en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro del individuo. Dentro. Cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo viene sobre el individuo. Son dos cosas diferentes. Aquí yo no estoy diciendo que es que el que está bautizado en Cristo no tiene el Espíritu Santo. No, no es cierto, porque es que si no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 9, léalo conmigo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, lo busca y lo leemos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 9. No es salvo, excelente, muy bien. Romanos 8, 9 y lo leemos juntos, ¿le parece? Búsquelo y me avisa cuando ya. Pero me tiene que avisar, Romanos capítulo 8, versículo 9. Si no me avisa, no se vale. Espero tenga su Biblia ahí, esté revisando y esté corroborando, tomando nota. Esto es alimento sólido. Y usted dice, esto es bastante. Pues es que esa puerta cerrada, hermano, cuando Cristo le hablaba a los discípulos, ¿cómo quedaban los discípulos? La mayoría de ellos decían, no entiendo, y el Señor volvía y le repetía, porque no es un sermón evangelístico, es un sermón que disipula, que forma. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora en. ¿Qué significa mora en? Significa que está dentro. ¿Sí? Mora en significa que está dentro. ¿A partir de qué momento
o más doctrinal. ¿A partir de qué bautismo? ¿A partir de qué bautismo el Espíritu Santo viene a vivir adentro del individuo? ¿A partir de qué bautismo el Espíritu Santo viene a morar en el individuo? ¿A partir de qué bautismo? ¿Que está recibiendo formación? Fórmese. ¿Que está recibiendo capacitación? Capacítese. No está recibiendo entretenimiento. Esto no es para entretener a nadie. Me pareció chévere el sermón, chévere la reunión, me entretuvo. Esto no es para entretenerlo, esto es para formarlo, para perfeccionarlo para la obra. ¿A partir de qué bautismo el Espíritu Santo viene a vivir adentro? A partir del bautismo en Cristo. Excelente, muy bien. Un aplauso. Maravilloso. Esa es la respuesta correcta. Quiere decir que el cristiano, pues lógicamente para ser cristiano tiene que estar bautizado en Cristo. Es el bautismo en Cristo el que le asegura que es salvo, porque es el bautismo en Cristo el que lo salva. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a vivir adentro. Vive el Espíritu Santo adentro. A partir de ese momento el individuo es templo del Espíritu Santo. Eso está claro, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a lo siguiente. Es posible ser un creyente, ser un cristiano, ser un hijo de Dios. Es posible estar bautizado en Cristo. Es posible ser salvo. Es posible que el Espíritu Santo viva dentro suyo y aún así usted no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Se lo repito. Es posible que usted sea creyente. Es posible que usted sea cristiano. Es posible que sea hijo de Dios. Es posible que sea salvo. Es posible que el Espíritu Santo viva dentro suyo, pero aún así usted no haya sido bautizado todavía en el Espíritu Santo. Esto es doctrina. Esto es una afirmación doctrinal. Una cosa es el bautismo en Cristo, otra cosa el bautismo en o con el Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál es el problema? La ignorancia. ¿Cuál es el problema? La interpretación de los hombres. Si a mí me enseñan que bautismo en Cristo y bautismo con el Espíritu Santo son lo mismo, pues entonces yo fui salvo y de ahí en adelante yo no voy a buscar ninguna otra cosa. Yo de ahí en adelante no voy a esperar ninguna otra cosa. Y no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Por lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Quién está entendiendo esto? ¿A quién le está quedando claro? ¿A quién le parece interesante? ¿A quién le parece aburrido? ¿Quién está siendo edificado? ¿Quién se está durmiendo? Coméntemelo, charlemos, hablemos ahí a través del chat. La pregunta es, ¿esto tiene que ver con usted o no tiene que ver con usted? Claro que tiene que ver conmigo, dirá usted. ¿Por qué? Porque yo soy creyente. ¿Por qué? Porque yo soy salvo. ¿Por qué? Porque fui bautizado en Cristo, pero ¿soy bautizado en el Espíritu Santo? Entonces ahí usted dirá, sígame explicando, por favor, con muchísimo gusto. Entonces, mire, Juan capítulo 20, versículo 22 dice, Juan 20, 22. Me avisa cuando ya, por favor. Yo leo muy interesante, muy edificante, estoy aprendiendo, no estoy dormida, estoy avivada, gloria a Dios, ya, muy bien. Pero de más de 20 personas que tenemos conectadas, solamente unas 3, 4 respuestas. Juan capítulo 20, versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está soplando? El Señor Jesucristo. ¿A quiénes? ¿O sobre quiénes? Sobre sus discípulos. Después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Ahí no está Judas Iscariote. Ahí está el grupo de los 11, sin Judas Iscariote. O sea, los verdaderamente escogidos para salvación, los verdaderos salvos, los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos apóstoles. Ahí están. Judas Iscariote ya no está. El Señor ya murió, ya resucitó y se aparece a sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. ¿Desde cuándo los discípulos tenían el Espíritu Santo? Desde ahí. Quiere decir que en ese momento, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos. Ok. El Espíritu Santo vino a morar dentro de ellos. Juan 20, 22. Ok. A partir de ese momento fueron regenerados. Ok. A partir de ese momento fueron o pasaron de muerte a vida. Muy bien. A partir de ese momento son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Está claro esto? El momento de la salvación de los discípulos, el momento del bautismo en Cristo de los discípulos fue Juan capítulo 20, versículo 22. Pero con todo y eso,
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, volvemos allá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, vaya allá, salga de Juan 20:22, bautismo en Cristo, salvación, regeneración, nuevo nacimiento, y ahora vaya a Hechos capítulo 1, versículo 4. Y Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué tienen que esperar si ya son salvos? Buena pregunta, ¿sí o no? ¿Qué tienen que esperar si ya fueron bautizados en Cristo? ¿Qué más tienen que esperar si ellos ya son nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Qué tienen que esperar si ya son salvos? No tengo que esperar nada, ya estoy completo. No, según Cristo no, según Cristo falta. ¿Qué falta? Ahí dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De qué trata la promesa? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ya habían sido bautizados en Cristo, Juan 20:22, ahora lo que tienen que esperar es el otro bautismo. ¿Cuál es el otro bautismo? El bautismo en o con el Espíritu Santo. Eso es lo que tienen que esperar. Lo cual quiere decir que el bautismo con el Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo en Cristo. Que el bautismo en Cristo es para salvación. Y el bautismo en o con el Espíritu Santo es para hacer lo que esta gente hizo en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que hicieron en el libro de Hechos de los Apóstoles? El resumen se encuentra en el versículo 8. Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo uno recibe poder? Relaciónelo con el versículo 5. ¿Cuándo uno recibe poder? Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, Hechos 1:5, uno recibe poder. Hechos 1:8. ¿Y es poder de qué clase? Poder espiritual. ¿Y es poder para qué? Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Porque es que Juan 20:22, el Señor sopló, les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino a vivir en su interior. Fueron bautizados en Cristo. Ya son salvos. Maravilloso. Ya soy salvo. ¿Y ahora qué hago? Me siento en la banca de una iglesia a recibir y a recibir y a recibir y a recibir y a recibir. Pero ¿y cuándo voy a dar? Y me ministran y me ministran y me ministran. Pero ¿cuándo yo voy a ministrar? Y recibo y recibo y recibo y recibo. Pero ¿cuándo yo voy a compartir lo que recibo? No tengo la capacidad para compartir. ¿Por qué? No tengo la capacidad para ministrar. ¿Por qué? ¿Por qué me siento no preparado, no habilitado, no capacitado si yo ya soy salvo? Porque aparte de la salvación, usted necesita otra cosa para sentirse apto, hábil, capacitado para ir a ministrar, para ir a predicar, para ser eficaz, eficiente en el reino de los cielos. Necesita poder espiritual. Y ese poder espiritual usted no lo recibe con el bautismo en Cristo. Ese poder espiritual usted lo recibe con el bautismo en el Espíritu Santo. Así de sencillo. O sea que, pregunta, ¿hay cristianos sin poder? A ver si estamos entendiendo bien. ¿Hay cristianos sin poder espiritual? ¿Hay cristianos sin habilidad espiritual? ¿Sin capacidad espiritual? ¿Hay cristianos inútiles? ¿Hay siervos inútiles? ¿Hay cristianos inútiles? ¿Hay cristianos incapaces? ¿Hay cristianos incompetentes? Sí. ¿Alguna vez se ha sentido así? Sí. ¿Por qué? Porque le falta hacer lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16, tomar de su plenitud. Porque le falta hacer lo que dice Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Beber de quién? Beber del Espíritu. Porque le falta recibir esta experiencia que es subsiguiente a la salvación. Esta experiencia que es subsiguiente, o sea, que sigue, que viene después del bautismo en Cristo, que se llama bautismo con el Espíritu Santo, que a usted lo convierte en alguien poderoso para testificar, poderoso para hablar de Cristo, poderoso en palabras y poderoso en obras para hablar del Señor Jesucristo. ¿Necesitamos ese poder o no necesitamos ese poder? Analicémoslo. A nosotros se nos envía a hacer una incursión militar en nada más y nada menos que el reino de las tinieblas.
¿Necesitamos poder espiritual o no lo necesitamos? Nosotros tenemos que ir a confrontar a las potestades. Tenemos que ir a confrontar a los principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Nuestra guerra o nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra el mismo diablo. ¿Necesitamos poder espiritual o no necesitamos poder espiritual? Los demonios son comparados con serpientes y escorpiones. ¿Necesitamos poder espiritual o no necesitamos poder espiritual? La guerra es contra un querubín caído. Nosotros somos seres humanos. ¿Necesitamos poder espiritual o no necesitamos poder espiritual? El diablo es el maestro del engaño. A nosotros nos corresponde ir a decir la verdad en un mundo que está lleno de engaño. ¿Necesitamos poder espiritual o no necesitamos poder espiritual? Este mundo está lleno de enfermos. ¿Necesitamos poder espiritual o no? Este mundo está lleno de cautivos. ¿Necesitamos poder espiritual o no? Este mundo está lleno de ciegos. ¿Necesitamos poder espiritual o no? Este mundo está lleno de ignorancia. ¿Necesitamos poder espiritual o no? El cristianismo es comparado con una lucha espiritual, con una carrera espiritual. ¿Necesitamos poder espiritual o no necesitamos poder espiritual? Por donde usted lo mire. El tener poder espiritual es obligatorio. Si no tenemos poder espiritual, somos cristianos porque estamos bautizados en Cristo. Eso nadie nos lo va a quitar. Eso nadie nos lo va a robar. Pero somos cristianos inútiles. Somos cristianos incompetentes. Y somos cristianos incompetentes porque queremos. Somos cristianos incompetentes por pura ignorancia. Y somos cristianos incompetentes por pura negligencia. Porque el bautismo con o en el Espíritu Santo marca la diferencia. Marca la diferencia. ¿Quiénes eran Pedro, Mateo, Juan, Jacobo y los demás antes del bautismo con el Espíritu Santo? Unos inútiles, unos incompetentes. A partir del bautismo con el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, se abre la puerta y comienzan a predicar. Las almas son ganadas, 3,000 son ganados, 5,000 son ganados, comienzan los milagros, comienzan las señales. ¿Qué marca la diferencia? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Es que ahora los discípulos son mejores? No. ¿Los apóstoles son mejores? No. ¿Ahora son más santos? No. Entonces, ahora tienen poder espiritual. El poder espiritual no viene con el bautismo en Cristo. Con el bautismo en Cristo viene la salvación. El poder espiritual viene con el bautismo en o con el Espíritu Santo. Ahí viene el poder espiritual. ¿Estamos claros con esto? Revise conmigo la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 13. Ahora, ¿cómo le parece el alimento sólido que el Espíritu Santo le está transmitiendo? ¿Está bien? ¿Está rico? ¿Está nutritivo? ¿Está sabroso? Eso es palabra más presencia, así que váyalo pasando con presencia. Efesios capítulo 1 versículo 13. Ok, gloria a Dios. Hay una palabra que utiliza mucho, a mí no me gustaba, pero ahora me gusta, empoderado. Es que empoderado significa capacitar con poder. Reciba esto, crea esto y busque esto. Es que yo siento que a veces para hablar yo como que se traba así, como que se trabó. Pero eso no ocurre cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo. Hay una fluidez. Hay un mover de Dios que aligera todo. Y usted se convierte en alguien poderoso. Eso no lo hace el bautismo en Cristo. Eso lo hace el bautismo con el Espíritu Santo. Aunque el bautismo más importante es el bautismo en Cristo porque es el que me salva. Pero el bautismo con el Espíritu Santo salva a los demás. ¿Qué tal esto, no? El bautismo en Cristo me salva a mí. Y el bautismo con el Espíritu Santo es la capacidad para impactar las vidas de los demás de tal manera que sean salvos. Pero yo le he rogado al Señor por mi vecino, por mi vecina, por mi esposo, por mi esposa, por mi papá, por mi mamá, por mi hijo, por mi hija, por todo el mundo. Y nada. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Porque cuando yo hablo, cuando yo digo, mis palabras no tienen poder. Mis palabras no tienen peso. No se siente la autoridad en las palabras, por más que yo diga mi palabra tenga autoridad, pero no se ve la autoridad. Mis palabras tienen poder, pero no se ve el poder. ¿Por qué no se ve? Porque falta algo.
Si usted es cristiano y usted dice, yo siento que me falta algo, yo ya soy salvo, sí, soy nueva criatura, pero siento que me falta algo, pues mire lo que el Espíritu de Dios le dice en este sermón. Claro que le falta algo, le falta el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí usted es lleno de ¿qué? Juan 1:16, es lleno de la plenitud de Cristo. Y al ser lleno de la plenitud de Cristo, si está lleno de la plenitud, ¿qué le falta? Responda, por favor. Si está lleno de la plenitud, ¿qué le falta? Si está lleno de la totalidad, ¿qué le falta? Si está lleno de algo completo, ¿qué le falta? Pues no le falta nada. Entonces, si usted es un cristiano y siente que le falta alguito, pues sí le falta alguito, no que alguito, le falta algo grandísimo, enorme. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? A continuación dice, pues el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué escuchó? El evangelio. O sea, ¿qué hicieron con usted? Lo evangelizaron. Le transmitieron el evangelio, quedó evangelizado. No solamente lo escuchó, sino que dice, habiendo creído en él. Lo creyó. Hasta ahí, hasta esa coma. Miren las ideas que se desarrollan ahí. Oyó la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Es el evangelio. Si oyó el evangelio y lo creyó, ¿qué pasó con usted? Si oyó el evangelio y lo creyó, ¿qué pasó con usted? Encuentre una palabra que hay hasta esa coma y regáleme esa palabra. Si oyó el evangelio y lo creyó, ¿qué pasó con usted? Encuentre esa palabra que está ahí. La palabra es salvación. Ahí está. Mire, oyó el evangelio y lo creyó. Pues, ¿qué pasó con usted? El evangelio de vuestra salvación. Porque ¿a quién salva el evangelio? Al que lo escucha y al que lo cree. ¿Estamos claros con esto? Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Evangelio, poder de Dios para salvación. Si usted oyó el evangelio y usted creyó el evangelio, usted es salvo. Genial. Pero mire lo que dice después de la coma. Después de la coma dice, fuisteis sellados. O sea, una cosa es oír el evangelio, otra cosa es creer en el evangelio, una cosa es ser salvo, todo eso pertenece como al primer golpe, al primer estado, al primer movimiento, pero después fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ahí está hablando de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Hechos 1:4, Hechos 1:5. ¿Qué dice la promesa? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que Efesios 1:13 habla de dos cosas. Pero eso solamente lo entiende el que escudriña. Efesios 1:13 hasta la coma que les dije, porque hay hartas comas, hasta la coma está hablando de bautismo en Cristo. Hasta la coma está hablando de salvación. Hasta la coma está hablando de ser nueva criatura en Cristo Jesús. Después de la coma dice, fuisteis sellados. ¿Qué le falta? El sello. Es cristiano, pero le falta el sello. Es salvo, pero le falta el sello. Porque el sello tiene que ver con una promesa cumplida. ¿Cuál es la promesa cumplida? No la promesa de salvación, sino la promesa de Hechos 1, 4 y 5. La promesa del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es el sello. Pero volvemos, es que hay círculos religiosos que enseñan que el sello es la persona del Espíritu Santo viviendo en mí. ¿Por qué lo enseñan? Porque confunden bautismo en Cristo con bautismo con el Espíritu Santo. Y no es así, estimado hermano en Cristo. No es así. Hágale caso a la Biblia, no a la tradición de los hombres. Hágale caso a la Escritura, no a lo que enseñan desde los púlpitos, muchas veces tergiversando el texto bíblico. Aquí habla claramente de salvación, pero también habla de sello. O sea que hay cristianos que no están sellados. Es lo mismo que decir, hay individuos que tienen el bautismo en Cristo, pero no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. O es lo mismo que decir, hay individuos en los cuales mora el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está sobre ellos, que son dos dimensiones diferentes de la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto? Hay individuos salvos, pero no sellados. Porque hay individuos bautizados en Cristo, pero no bautizados con el Espíritu Santo. ¿Está claro esto? Ahora, qué tremendo que yo soy salvo, pero no estoy sellado. Porque el sello es el bautismo. El sello es algo que se ve o no se ve.
¿Tiene el sello? Sí, muéstrelo. Pues el sello se ve. Obvio que se ve, un sello se ve. Un sello fue diseñado para que se viera. O sea que el bautismo con el Espíritu Santo es una cosa que se ve, que se nota, que es evidente, que es manifiesto, que no se puede esconder, que no se puede ocultar. El sello se nota. ¿Cómo se nota? Pues no ve que el sello es poder espiritual. No ve que el sello es utilidad en el reino de los cielos. No ve que el sello es capacidad, habilidad, destreza para ser testigos del Señor Jesucristo. Hay cristianos salvos, pero no sellados. Señor, yo tengo el sello, dice el que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ahí sí que decirle, no, Señor, usted no tiene el sello. Pero yo tengo el Espíritu, ¿sí? Por eso, si tengo el Espíritu, tengo el sello. No, que tenga el Espíritu Santo no quiere decir que tenga el sello, porque el sello es una promesa cumplida, la promesa de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, usted dirá, Dios santísimo, qué tanto alimento. Y hay muchísimo más. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Búsquelo, por favor. Ya. Primera de Corintios 12, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí se habla de un bautismo. Y después dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué impresionante, pero aquellos personajes de los círculos anteriormente mencionados, en este versículo creen que el Señor está hablando de lo mismo. Pero ¿cómo van a creer o a entender o a interpretar que el Señor está hablando de lo mismo si el Señor hace una diferenciación en la terminología muy evidente? Mire, aquí dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu. ¿Quién bautizó? El espíritu. Y ese espíritu nos bautizó en un cuerpo. ¿Cómo se llama ese bautismo? El Espíritu Santo me bautizó a mí en un cuerpo. ¿Cómo se llama ese bautismo? Esto es doctrina, hermano. Usted necesita alimento sólido. Necesita formación, no entretenimiento. Escudriñe y responda. ¿Cómo se llama ese bautismo? El Espíritu Santo me bautizó en un cuerpo. ¿Cómo se llama ese bautismo? Pues póngale nombre al cuerpo y sabrá cuál es el bautismo. En Cristo, muy bien. Si usted respondió es el bautismo en Cristo, está en lo correcto. Ah, ok, genial. A continuación dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Por supuesto, porque Dios no hace acepción de personas. Lo único que importa es que se crea. La fe, ¿se acuerda? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No importa que sea esclavo, no importa que sea libre, no importa que sea hombre, no importa que sea mujer, no importa que sea niño, no importa que sea adulto. Lo que importa es que escuche el evangelio y lo crea, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que leímos hace un ratito. Ahora, a continuación en el versículo dice, y indicando que aquí está hablando de otra cosa. Una cosa es el bautismo en Cristo y después dice, y a todos, o sea, una cosa diferente y que viene después, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo se llama esa experiencia en la cual uno bebe del espíritu? ¿Cómo se llama esa experiencia en la cual uno toma del espíritu? ¿Cómo se llama esa experiencia en la cual uno es lleno de la plenitud de Cristo? ¿Cómo se llama esa experiencia? Esa experiencia se llama bautismo en o con el Espíritu Santo. Quiere decir, 1 Corintios 12, 13 está hablando de dos bautismos diferentes. No está hablando de uno solo. Yo he escuchado muchos sermones de 1 Corintios 12, 13 y los expositores dicen que aquí se está hablando de un solo bautismo. No puede ser. No lo interprete así de esa mala manera. Porque no ve que la frase dice, y a todos, o sea, después, o sea, siguiente a esto, se nos da a beber de un mismo espíritu, lo cual quiere decir que hay individuos que han sido bautizados en Cristo, pero no han bebido del Espíritu Santo. Hay individuos bautizados en Cristo, o sea, salvos, cristianos, creyentes, genuinos, pero no han tomado del Espíritu.
pero no están llenos de la plenitud del Señor Jesucristo. Y eso se nota en la iglesia. ¿Por qué se nota? Porque es una iglesia llena de personas sin poder espiritual. ¿Es o no es? Una iglesia llena de personas sin poder espiritual, sin capacidad espiritual, sin habilidad espiritual. Una iglesia llena de personas que cuando se les dice hay que predicar el evangelio, se atortolan. ¿Me entiende el término atortolar? Tú te atortolas, yo me atortolo, ella se atortola, todos nos atortolamos. Es una iglesia llena de personas que con respecto a la predicación les da miedo. Con respecto a ir a orar por alguien, les da miedo. Con respecto de asumir el liderazgo en una célula, les da miedo. Con respecto de ir a encargarse del liderazgo en una zona, la evangelización en una zona, les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque no tienen poder, porque no tienen capacidad, porque no tienen habilidad espiritual. ¿Es que no soy salvo? Claro que salvo. Aquí no estamos diciendo que es que no es salvo. Lo que estamos diciendo, creo, es todavía algo peor. Que es salvo, pero no tiene poder espiritual. Y la regla es que si es salvo, tenga al mismo tiempo poder espiritual. Pero es que yo, ¿cómo voy a hacer? No es que no es usted. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo a través mío. Pero eso se logra a través del bautismo o a partir del bautismo con el Espíritu Santo. ¡Qué impresionante esto! ¿Qué podemos seguir diciendo? Un montón de cosas. La verdad, aquí nos podemos quedar días enteros hablando del tema. Lo que tiene que quedar claro hasta el momento es, analizando su propia condición espiritual, usted, siendo consciente, siendo realista, yo soy salvo. En mí hay fruto que demuestra que soy salvo. En mí hay un cambio de conducta. Eso demuestra que soy salvo, sí. Soy un poco más santo en relación a como lo era años atrás, sí. Antes era un mundano, ahora tengo temor de Dios en mi vida. Y comienza a aparecer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Sí, o sea, soy salvo. Hay evidencia de que yo soy salvo. Pero hay evidencia de que soy bautizado en Cristo y quizás no hay evidencia de que soy bautizado con el Espíritu Santo. Porque, ¿dónde está mi ministerio? Es que el bautismo en Cristo habla de la conducta. Y el bautismo del Espíritu Santo habla de su ministerio. Habla de su servicio a Dios. De eso habla el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo está su servicio a Dios? ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo está aquello para lo cual Dios lo llamó? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. A través de su boca se están publicando las alabanzas a Jehová. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través de su boca se están anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, estoy siendo un testigo de Cristo, Hechos 1:8. Estoy siendo un testigo eficiente, eficaz, un trabajador incansable en la obra del Señor. Quizás su respuesta a la primera pregunta de si hay fruto del Espíritu, si su conducta ha cambiado, si usted es salvo, quizá esa respuesta sea sí, afirmativo. Pero quizá la respuesta a la segunda pregunta, cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de efectividad en cuanto al ministerio, quizá su respuesta sea no. Y usted dice, ¿pero por qué? Creo que ya encontró el por qué. Porque son dos cosas diferentes, mi hermano en Cristo. No son lo mismo. No son lo mismo. Es decir, el Señor quiere una iglesia santa, bautizada en Cristo, fruto del Espíritu, pero también quiere una iglesia poderosa para evangelizar, una iglesia en donde su Espíritu se manifieste, una iglesia en donde ocurran los milagros, las señales y los prodigios prometidas, no solamente a los apóstoles, se le prometió a todo aquel que crea. Y nosotros tenemos que perseguir esto, una iglesia santa. Yo no me puedo permitir el pecado. Tengo que honrar el bautismo en Cristo. Pero así como no me puedo permitir el pecado, no me puedo permitir el ser inútil, honrando el bautismo con el Espíritu Santo. Ya tiene el bautismo en Cristo, felicidades, es salvo. Lo puedo llamar mi hermano en Cristo, hijo de Dios, heredero en Cristo y coheredero. Pero si no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, no sirve de a mucho en una congregación.
En una congregación necesitamos, aparte de gente santa, salva, gente poderosa para ganar almas, para testificar. No solamente gente que haga bulto. ¿Estoy siendo demasiado severo? No solamente gente que haga bulto. No solo gente que acompañe. No. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, usted deja de ser una dama de compañía en la obra misionera y se convierte en una herramienta efectiva para ganar almas para el Señor Jesucristo. Les sigo demostrando que eso es una experiencia subsiguiente. Acuérdense de Juan 20:22, fueron salvos, y en Hechos 2 del 1 al 4 fueron bautizados con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Y a veces, entre una cosa y la otra cosa, pueden pasar varios días, pueden pasar varios meses o pueden pasar varios años. ¿Por qué? ¿Porque esa es la voluntad del Señor? No. Es más bien debido a la ignorancia y a la disposición del cristiano. En el caso de los discípulos, ellos tenían que esperar el día de Pentecostés. Entonces es válido el tiempo que tuvo que pasar entre Juan 20:22, el día que Cristo sopló sobre ellos, y el día del día de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo vino del cielo como de un viento recio que soplaba. Pero si revisamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31. Y usted dirá, predica y no me deja ni respirar. Eso pasa cuando el Espíritu de Dios está presente. Eso se llama denuedo, que es la facilidad para expresar las verdades del Señor. Y usted tiene también que contar con el Espíritu Santo para recibir lo que se le está dando. O sea, la ráfaga de conocimiento que está recibiendo, usted la tiene que recibir con los brazos espirituales bien abiertos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, a partir del versículo 29, usted nota algo. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué están pidiendo ellos? Denuedo, versículo 29, y están pidiendo ellos milagros, sanidades, señales y prodigios, versículo 30. Si están pidiendo denuedo, versículo 29, y están pidiendo milagros, versículo 30, ¿qué es lo que están pidiendo? Que solamente se logra cuando eso ocurre. Cuando eso ocurre, hay denuedo. Cuando eso ocurre, hay facilidad. Cuando eso ocurre, hay efectividad. Cuando eso ocurre, hay mover del espíritu. Cuando eso ocurre, hay sanidades. Cuando eso ocurre, hay poder espiritual. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué me refiero cuando digo cuando eso ocurre? ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo, muy bien, poder espiritual, pero el poder espiritual viene cuando eso ocurre. ¿Qué están pidiendo? En otras palabras, pero es lo que están pidiendo. ¿Qué están pidiendo? Concede que tu siervo hable con denuedo. Concede que se extienda tu mano y se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Qué están pidiendo? Muy bien. Están pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Están pidiendo bautismo del Espíritu Santo. Porque es que el bautismo, la llenura, es una cosa que se repite y se repite y se repite y se repite. Por eso Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos. Y por eso dijimos que esto es algo que uno tiene que hacer o que uno tiene que experimentar todos los días, mañana, tarde y noche. El día que usted deje de beber, se secó. El día que usted deje de beber, se deshidrató. Y hay muchos cristianos deshidratados, desprovistos de poder espiritual. Desprovistos de poder espiritual. Siempre que los individuos fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, es lo mismo. Don Henry acaba de hacer una pregunta y respondamos esa pregunta para que usted se dé cuenta. Mire, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5, dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados. En Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mire lo que dice, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? Hechos 1:5. Ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que se cumplió? Hechos capítulo 2, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo? Hechos 1:5. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo,
Esa persona es llena del Espíritu Santo. Hechos 2:4, ahí está. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, queda llena del Espíritu Santo. Queda llena a rebosar, porque dice, vendrá sobre vosotros. O sea, la llenó y rebosó. Se botó, como quien llena un pocillo, llena hasta el borde. No, hasta el borde no, hasta que se rebose. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es la renovación diaria y a toda hora del bautismo con el Espíritu Santo. En ese sentido, el bautismo ocurre todos los días y a toda hora, pero lo que realmente ocurre es una renovación de ese bautismo inicial por medio de la llenura del Espíritu Santo, que es la que debe ocurrir todos los días, mañana, tarde y noche, la cual nos saca de la inutilidad, del pero, de yo no puedo, de no me siento eficiente, no me siento eficaz, no me siento capaz, a mí me da miedo, a mí me da nervios, ututuy, ayayay, etc. Regresamos a Hechos capítulo 4, versículos donde estábamos. Están pidiendo de nuevo, están pidiendo milagros. ¿Qué están pidiendo? Una renovación de ese bautismo. O sea, ¿qué están pidiendo? Pues, ¿cuál es la renovación del bautismo? La llenura. Ser lleno del Espíritu Santo es, en un sentido, como volver a experimentar el bautismo en el Espíritu Santo inicial. Solo que el bautismo en el Espíritu Santo se da una sola vez. De ahí en adelante hay que renovarlo por medio de la llenura, refrescar, renovar esa presencia poderosa que viene sobre el individuo cada vez que es lleno. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, la oración. Pues obvio, porque si yo quiero algo, ¿qué hago? Pues yo lo pido. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, algo poderoso. Dese cuenta, en Hechos 2 del 1 al 4, siempre que la llenura ocurre, hay algo que pasa. Hay algo que es muy evidente. Algunos libros de teología dicen, la llenura ocurre en calma, en parsimonia, en pasividad y nadie lo nota. No es cierto. En Hechos 2 del 1 al 4, la gente fue llena del Espíritu Santo y todo el mundo lo notó. En Hechos capítulo 4, versículo 31, ellos estaban orando y el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Lo notaron o no lo notaron? ¿Es pasividad o no es pasividad? ¿Tranquilidad o tranquilidad? ¿Nadie más nota la llenura? No, no es cierto. El lugar en que estaban congregados tembló. Mire, lo que nadie nota es el bautismo en Cristo. Lo que nadie nota es el nuevo nacimiento. Usted acabó de nacer de nuevo, nadie lo notó. Nadie se da cuenta. Todo el mundo alrededor lo sigue llamando por su nombre y lo sigue tratando de la misma manera. Usted se siente diferente, pero nadie lo nota. El bautismo en Cristo nadie lo nota. Tiene que pasar mucho tiempo cuando aparezca el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, para que la gente diga, oiga, usted como que es diferente, como que ha cambiado. El bautismo en Cristo, inicialmente, nadie lo nota. El bautismo con el Espíritu Santo, inicialmente, todos lo notan. Todos. Fue el bautismo con el Espíritu Santo o la llenura con el Espíritu Santo, que es lo mismo, la que atrajo a toda esa multitud que moraban durante esos días en Jerusalén. ¿Se acuerda? De diferentes naciones bajo el cielo. Los atrajo. ¿Qué los atrajo? El bautismo con el Espíritu Santo. Lo que ocurrió con ese bautismo. Aquí en Hechos 4:31, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Nota usted un temblor o no nota un temblor? Tenemos casos de gente por allá en pisos altos que se botaban de las ventanas. Y eran cristianos. Y ahí fue probada la fe. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Todo asustado, toda asustada. ¿Un temblor se nota o no se nota? Pero claro que se nota. ¿Produce un efecto o no produce un efecto? Pero pues claro, ¿un temblor llama o no llama la atención de la gente? Claro que llama la atención de la gente. Bueno, ellos fueron llenos. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, se cumplió lo que estaban pidiendo en el versículo 29. Acuérdense que en el versículo 29 estaban pidiendo denuedo. Y en el versículo 30 están pidiendo milagros. Punto. ¿No creen el denuedo? Fregado. ¿No creen milagros? Fregado. Porque si usted quiere ganar almas sin denuedo y sin milagros, está fregado. Si usted quiere ganar almas sin poder espiritual, está fregado. Si usted cree que la llenura del Espíritu Santo es para hacerlo sentir rico aquí en el pecho, está equivocado. No entiende entonces la Biblia todavía. Ahora revisa otro caso. El caso de Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Hechos de los Apóstoles capítulo 8.
En Hechos 4:31 se cuenta que ellos estaban pidiendo la llenura o la renovación del bautismo y lo están pidiendo y se da inmediatamente. O sea, no pasa con ellos, yo llevo 15 días pidiendo el bautismo y nada. No, ellos están orando y están recibiendo de una vez. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, notamos lo siguiente. Mire. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, diga Felipe. ¿Ya lo dijo? Ok. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue a Samaria y comenzó a predicar acerca de lo único que uno tiene que predicar. Lo único que uno tiene que predicar es acerca de una persona. Ya. ¿De quién tiene que predicar uno? Ahí dice, de Cristo. Él les predicaba a Cristo. ¿Se fue a qué? A evangelizar a Samaria y les predicaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Qué impresionante. Decía Felipe, o sea que tenía denuedo, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea que Felipe tenía denuedo y a través de él se movían milagros. Y alguno dirá, eso fue solamente con los apóstoles. Felipe no era apóstol. Ahí le tumbo el argumento. Felipe no era apóstol. Acuérdese que Felipe no era sino un qué de la iglesia. Porque es que hay muchos que dicen que esto solamente ocurrió con los apóstoles. Esto ocurrió con Pedro, con Mateo, con Juan, con Jacobo, con Pablo, pero no con nadie más. Pues bueno, Felipe no era apóstol. Felipe era un diácono de la iglesia, un servidor, el que se paraba en la puerta a decir bienvenido, bienvenido, bienvenido. Dele, 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 dele. Ahí. Ese era Felipe, el que lavaba el baño. Ese era Felipe, el que le decía siéntese aquí, hermano. Era el diácono de la iglesia. Era un diácono. Y este diácono se fue a evangelizar, lo cual quiere decir que el bautismo con el Espíritu Santo no era solamente para los apóstoles, es también para los diáconos, para los siervos, para los servidores, y no solamente para la iglesia del primer siglo, porque la Biblia dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué es tan agresivo y tan malo en la interpretación de la Sagrada Escritura? Y le estoy hablando aquí al que es malo en la interpretación de la Sagrada Escritura. Dejándole estos privilegios solamente a la iglesia del primer siglo y cohibiéndonos nosotros de ese poder espiritual que también necesitamos para predicar el evangelio en ese tiempo. Es que mire, le pregunto, ¿quién la tiene más difícil? Revise cómo está la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? Revíselo, por favor. Y dígame usted, ¿quién la tiene más difícil? ¿Los del primer siglo o nosotros? ¿Quién la tiene más difícil? Revise cómo está la sociedad. Revise la perversión. Revise. Revise la inmundicia de la sociedad. Revise. Revise la abominación que hay en la sociedad. Revise. Revise cada aspecto, cada esquina de esa sociedad y dígame usted quién la tiene más difícil. ¿Los del primer siglo o los de este tiempo? ¿Quién la tiene más difícil? Y sea bíblico, sea teológico. No haga un examen sociológico del tema. Haga un examen escatológico del tema. ¿Quién la tiene más difícil? ¿Había homosexualismo en el primer siglo? Sí, ¿como lo hay ahora? ¿Había perversión en el primer siglo? ¿Como lo hay ahora? Es muy distinta la iglesia de Éfeso en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. La iglesia de Éfeso era una, la iglesia de la Odisea es otra. ¿Cuál de las dos es peor? La iglesia de Éfeso es la iglesia de los apóstoles. La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata. ¿Quién la tiene peor? Si usted hace un examen bíblico, teológico, nosotros la tenemos peor. Lo prometió el Señor Jesucristo. La venida del Hijo del Hombre será semejante a los días de Lot. Y aunque había homosexualismo en el Imperio Romano, es decir, la iglesia del primer siglo, no era como en los días de Lot, porque en los días de Lot está hablando de Sodoma y Gomorra, en donde todos, un muy alto porcentaje de la sociedad era homosexual, era lesbiana o era pervertido sexual. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Que un muy alto porcentaje de la sociedad que nos rodea es homosexual, es lesbiana, etc. ¿Que ocurrían hechos atroces en el primer siglo? Sí. ¿Como ocurre en ese tiempo? No. Si los del primer siglo, con toda la perversión que había, necesitaron poder espiritual, ¿usted cree que nosotros ya no necesitamos poder espiritual? ¿Nosotros ya no necesitamos de nuevo porque nuestra sociedad es mejor a la sociedad del primer siglo? ¿Nosotros ya no necesitamos poder espiritual para contender a las tinieblas,
para reprender a las tinieblas, para destruir a las tinieblas, porque nuestra sociedad contemporánea es mejor que la sociedad del primer siglo, nosotros necesitamos poder espiritual también. Entonces los que dicen, no, eso fue solamente para la época de los apóstoles, entonces quiere decir que nosotros vivimos en medio de una belleza de sociedad. Eso es una maravilla de sociedad. Llamemos a esta sociedad el huerto del Edén. Esto es una maravilla, llamémosla tercer cielo. No, esto no es el tercer cielo. Esto está podrido, ¿o no? Los niveles de corrupción, dése cuenta. Necesitamos poder espiritual. Felipe tenía denuedo. Felipe tenía poder. Era un diácono. Es el imperio, es exacto, muy bien. Felipe tenía denuedo y tenía milagros. Quiere decir que había sido bautizado con el Espíritu Santo y no era apóstol. No era apóstol. Algunos dicen, eso se limitaba solamente a Jerusalén. Pues aquí no estamos en Jerusalén, mi estimado, aquí estamos en Samaria. Le tumbo el argumento también. El versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Llegó a Samaria un tipo que había sido bautizado en Cristo, claro, porque era salvo, pero también había sido bautizado con el Espíritu Santo. Dese cuenta lo que ocurre cuando a un lugar como Samaria llega un tipo, un hombre o una mujer bautizado con el Espíritu Santo. Ahora dese cuenta la diferencia con nuestro servicio, nuestro ministerio, en el lugar donde vivimos, en la sociedad que habitamos. ¿Por qué Felipe es diferente a nosotros? ¿Por qué nosotros somos diferentes a Felipe? Solamente una cosa está marcando ahí la diferencia. ¿Cuál? Solamente una cosa está marcando ahí la diferencia y no es la salvación. Solamente una cosa está marcando ahí la diferencia y no es la santidad. No es la santidad, solamente una cosa está marcando ahí la diferencia y no es que Felipe era mejor que nosotros, no. La única cosa que está marcando ahí la diferencia es el bautismo excelente. Lo está entendiendo muy bien. Lo está entendiendo muy bien. Ahora mire lo que dice, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir, había salvación. Felipe fue a predicar, hubo denuedo, hubieron milagros, hubo salvación. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Samaria fue bautizada en Cristo. O sea, fue salvada. Pero a esa gente le falta algo. Ya son salvos. ¿Qué les va a faltar? Si bautismo en Cristo y bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo, que no es lo mismo. Esta gente ya era salva. Y dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, note que Samaria recibió la palabra de Dios, o sea, eran salvos, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero ¿cómo así para que recibiesen el Espíritu Santo? ¿Acaso no tenían el Espíritu Santo desde la salvación? Sí. Entonces, ¿para qué tienen que recibir más Espíritu Santo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que hay que explicar acá? Lo que hemos venido diciendo desde el principio de esta exposición. Que hay dos bautismos, el uno es subsiguiente al otro. Esta gente ya era salva, ya había sido bautizada en Cristo, ya era nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué les falta? Lo que necesitan para el servicio, lo que necesitan para el ministerio. Eso, ¿para qué? Para recibir poder. ¿Qué necesitan? Poder. El bautismo en Cristo me comienza a santificar, soy nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, el que robaba no robe más, ahora ya no soy grosero. Ahora ya no le quito nada a nadie. Ahora controlo mi temperamento con el carácter que me da el Espíritu Santo. Ahora mi vida refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, pero no tengo poder espiritual. ¿Qué falta? Falta lo que ocurre en el versículo 15. Habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Mire, descender sobre. Ya lo tenían dentro, pero no sobre. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea que tenían bautismo en Cristo, tenían bautismo en aguas, pero no tenían bautismo con el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Experiencia subsiguiente
a la salvación. El bautismo con el Espíritu Santo es subsiguiente al bautismo en Cristo. Si ya tiene el bautismo en Cristo porque ya es salvo, porque ya es cristiano, busque ahora el bautismo con el Espíritu Santo. No acepte una vida sin poder. No acepte una vida inútil, una vida perezosa, algo me falta, una vida de negligencia, de debilidad, una vida anémica. No la acepte. No tiene por qué aceptarla. Si tiene a la mano el ser lleno, el ser bautizado con el Espíritu Santo que lo convierte en alguien poderoso. Ahora mire lo que dice el versículo que sigue. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, hasta ahí. Cuando vio Simón, quiere decir que el bautismo con el Espíritu Santo se ve, otra vez, se nota, como en Hechos 2, se ve, se nota, como en Hechos 4, tembló, se ve, se nota, aquí en Hechos 8, el bautismo con el Espíritu Santo se ve, se nota cuando una persona es poderosa en el Espíritu, se nota cuando tiene denuedo, se nota cuando tiene valentía, cuando tiene perrenque espiritual, se nota cuando tiene energía, cuando tiene ganas. Se nota cuando el Espíritu Santo lo va respaldando por donde va y va abriendo hueco para el reino de los cielos y va dispersando las tinieblas. Se nota. Aquí lo que hace la diferencia en Hechos 2, en Hechos 4, en Hechos 8 es el bautismo con el Espíritu Santo. Otro caso, Hechos capítulo 9. Más casos, más. ¿Cuántos necesita? Los que quiera. En Hechos de los Apóstoles capítulo 9, acuérdese usted cuándo, en qué momento Saulo de Tarso fue convertido. ¿Cuándo se convirtió en un creyente? ¿Cuándo? Solamente tiene que darme un dato, una referencia, ya. No tiene que darme ni libro, ni capítulo, ni versículo. Solamente una referencia. ¿Cuándo fue convertido? ¿Cuándo fue salvado? ¿Cuándo se convirtió en una nueva criatura? En Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que decir usted. Camino a Damasco. Camino a Damasco. Ahí usted entiende el incidente. Camino a Damasco, ocurre el incidente, el Señor lo convierte a sangre y fuego. ¡Bum, bum, bum! Ya, lo tumbó. Nueva criatura en Cristo Jesús. Y él, dice la Biblia, que es llevado a Damasco. ¿Sí? Y allí permanece, Hechos 9:9, estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Ya era salvo. Lleva 3 días de salvo. Ya era salvo. Lleva 3 días de salvo. Ya es nueva criatura, lleva 3 días siendo nueva criatura en Cristo Jesús. Sin embargo, a los 3 días es enviado un individuo, un discípulo. ¿Usted sabe quién es? Ananías, a la casa donde estaba Pablo. Lleva 3 días siendo salvo. O 3 días desde el momento en que fue salvo, más bien. El versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno, excelente. En la casa de Ananías recibió el bautismo con el Espíritu Santo. ¿En dónde recibió la salvación? Camino a Damasco. ¿En dónde recibió el bautismo en Cristo? Camino a Damasco. ¿En dónde recibió el bautismo con el Espíritu Santo? En la casa de Ananías. ¿Cuántos días pasaron entre un bautismo y otro bautismo? 3 días. ¿Qué estuvo haciendo durante esos 3 días? Orando y ayunando. 3 días. Entre bautismo en Cristo y bautismo con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, usted lee un título que hay sobre el versículo 19. En mi Biblia dice, Pablo comienza a predicar en Damasco. O sea que el miedo, el susto, el nerviosismo, el pánico escénico, el yo que voy a decir es que no me siento preparado, es que no me siento todavía habilitado. Es que sí, yo sé que llevo 148 años recibiendo sermones, llevo 273 años recibiendo doctrina, llevo 485 años recibiendo discipulado, pero todavía no me siento preparado. Son excusas de la carne. Las excusas de la carne son consumidas. ¿Cuándo? Viene el bautismo con el Espíritu Santo. Mire, vino el bautismo con el Espíritu Santo, el tipo se levantó e inmediatamente comenzó a predicar. ¿Por qué? Porque el bautismo con el Espíritu Santo se nota, se ve. La hermana cobarde ya no es cobarde. El hermano lleno de susto ya no tiene susto. Todo eso es consumido por el bautismo con el Espíritu Santo. ¡Qué impresionante! Otro ejemplo, Hechos 10, en Hechos capítulo 10, versículo 44. Ahora es en la casa de Cornelio, otro lugar, en la casa de Cornelio.
Y en la casa de Cornelio, acuérdese usted muy bien que va Pedro a predicar. Y Pedro comienza a evangelizar. A Pedro se le dice, vaya y hable palabras con las cuales sea salva la casa de Cornelio. O sea que no son salvos. Entonces él comienza a predicar y al predicar, pues la gente comienza a oír y comienza a creer. Son bautizados en Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es una casa llena de gente inconversa. Inconversa. Pedro es enviado a hablar palabras por las cuales esa casa sea salva. Quiere decir que la casa no es salva. Pero Pedro comienza a predicar el evangelio. Y al predicar el evangelio la gente oye y cree. ¿Qué pasa cuando la gente oye el evangelio y cree el evangelio? Son salvos. Y en el momento en que oyen el evangelio y creen el evangelio, son bautizados en Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 44. Al mismo tiempo en que creen, al mismo tiempo en que son salvos, es decir, teológicamente hablando, al mismo tiempo en que son bautizados en Cristo, al mismo tiempo el Espíritu Santo cae sobre todos los que están ahí. O sea que estos fueron bautizados en Cristo y en el Espíritu Santo casi que al mismo tiempo, porque es experiencia subsiguiente, pero fue casi que en el mismo momento. Bautizados en Cristo, ¡pum!, bautizados en el Espíritu Santo de una vez. Por si alguno dice, no, es que para ser bautizado con el Espíritu Santo uno necesita mucha preparación. Eso es un asunto de muchos días. Para ser bautizado con el Espíritu Santo uno requiere mucha madurez. ¿Y qué madurez tenían los de la casa de Cornelio? Uno necesita muchos días. ¿Y cuántos días habían pasado en la casa de Cornelio? Es más, ¿cuántas horas habían pasado entre bautismo y bautismo? Es más, ¿cuántos minutos pasaron entre bautismo y bautismo? Si esos son argumentos, se los tumbo en el nombre del Señor Jesucristo, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Es que no me siento maduro para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es que la madurez tiene que ver es con el bautismo en Cristo, no con el bautismo en el Espíritu Santo. Si una persona en el mismo momento en que es salvada recibe el poder del Espíritu Santo en el bautismo con el Espíritu Santo, eso quiere decir que el Señor quiere bautizar a sus hijos, el Señor quiere bautizar a sus siervos, ¿como cuándo? ¿Cuándo? ¿Como para cuándo? O sea que hay solamente una cosa que marca la diferencia, la fe. La fe. Si usted cree que necesita mucha madurez para ser bautizado en el Espíritu Santo, quédese ahí esperando la madurez. Si usted cree que es que va a tener que pasar mucho tiempo entre un bautismo y el otro bautismo, siga esperando ahí mucho tiempo. Pero ¿quién se atreve a creer conmigo que eso puede ser ya? Que si en la casa de Cornelio eso fue enseguidita, eso fue inmediatico, pues entonces conmigo puede ser ya en este momento. Y yo no tengo por qué estarme perdiendo esa plenitud de Juan capítulo 1, versículo 16. Que Dios me quiere santo, bautismo en Cristo, pero también me quiere poderoso, bautismo en o con el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal el tema? Si me lo permite, tome este sermón como un aperitivo a la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Después del aperitivo, dígame si el apetito espiritual se abre, si se ha abierto. ¿Le parece a usted que a puerta cerrada, el próximo domingo, usted y yo nos encontremos en algún lugar para seguir revisando el tema? Buscando que esa promesa sea una realidad evidente en cada una de nuestras vidas. ¿Se abre el apetito o no se abre el apetito? ¿Esto es para usted o no es para usted? ¿Tiene que ver con usted o no tiene que ver con usted? ¿Usted que quiere ser efectivo en la obra de Dios, es para usted o no es para usted? Esta promesa es más importante que la promesa de trabajo, la promesa de plata, la promesa de familia, la promesa de casarse, la promesa de restauración, de restitución, cualquier otra promesa. Esta promesa, después de haber sido salvo, es la promesa más importante que se tiene que hacer realidad en la vida de cualquier cristiano. Porque usted por donde vaya se torna poderoso. Poderoso. Alguien nos pidió 5 minutos para hablar. Después de esos 5 minutos, la misma persona que va a hablar termina
el sermón con su oración. La persona que nos pidió 5 minutos para comentarnos algo, que le pregunté al principio, uy, pero ¿de qué va a hablar? Ojo, ojo. Y dice, no, 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 es bendición. Permítame hablarlo. Entonces, listo, habla. Carolina, por favor, activas tu micrófono. Tienes 5 minutos y después de eso, tú misma terminas el culto de hoy con tu oración. Muchas gracias.